Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Ruan, Onishango o Baibo Bodé. Un gusto tenerlos un día más con nosotros. El día de hoy, el tema que nosotros vamos a hablar va a ser acerca de las modificaciones en la ley de los animales en la Ciudad de México. Para poder hablar de este tema, pues no hay mejor persona que nos pueda orientar acerca de este tema que un abogado. Para ello tenemos aquí al doctor Gerardo Venegas. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Bueno, como ustedes sabrán, de diciembre a la fecha ha estado muy sonado lo de una ley, una propuesta de ley, donde se hablaba de varios cambios, varias modificaciones a la ley, donde salíamos perjudicados nosotros los religiosos, ¿no? Ya sean santeros, babalaos, paleros, y todas las creencias donde utilizamos animales. Entonces, para poder hablar de este tema, Gerardo, el doctor Gerardo nos dará idea primeramente de qué es una ley, cómo funciona una ley, cuáles son sus alcances, cómo se cambian artículos, ¿no? Qué beneficio o perjuicio tienen estos cambios de ley, para de ahí entrar en materia. Gerardo, cuéntanos un poquito qué es una ley, para entendernos. Claro que sí. De inicio, una ley es una norma jurídica, un precepto que regula el comportamiento de las personas ante la sociedad, ¿no? Pero esta norma o esta ley debe de ser dictada por una autoridad competente, ¿no? En este caso, pues es el Congreso de la Ciudad de México, en el caso en específico, ¿no? Ahora, una ley tiene características, que es unipersonal, que regula actos en específico, que es coercitiva, porque... ¿Qué es coercitivo? Coercitivo es que tiene una forma de hacerlo obligatorio. Ah, ok. Porque si no estaríamos hablando de una norma, no de una ley. Una ley es una norma jurídica, porque hay normas religiosas, hay normas sociales, ¿no? Que tienes que llegar a la casa antes de las 12, pues no entrar, es una norma social. Una norma religiosa, pues podemos entender incluso en la Iglesia Católica, de que sabes que están los mandamientos, en la regla de hecho también hay ciertas cosas que tienes que ver. Entonces, para que una norma sea jurídica, uno de los elementos más importantes es que sea coercitiva, porque si no, no cumple las características y se perdió porque no te lo puede hacer pues valer o hacer efectivo y se va a quedar en una muy bonita declaración de la autoridad, pero bueno, si incumplo, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Cuándo es aplicable una ley? Ok, la ley es aplicable una vez que, después de llevar todo un proceso legislativo, la autoridad ya competente la va a vetar o la va a publicar. ¿Cómo no la pueden vetar? Cuando dice, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, en el caso de la República, el presidente, decirles la ley no me gustó, hagan los cambios pertinentes y se publica. Una vez publicada, la misma ley te va a decir cuándo va a entrar en vigor. Por ejemplo, cuando en México cambió el sistema de justicia penal, la ley se publicó en el 2008 y dijeron tenemos estos años para que entre en vigor, que fueron 8 años, ¿no? Entonces, la misma ley te va a dar esa vacatio de leyes, te va a dar ese término de cuándo va a una ley entrar en vigor. A veces entran al día siguiente de su publicación, pero la misma ley te va a decir cuándo es aplicable. No tengo mucho conocimiento acerca de las leyes, pero hay unas leyes que son como que de municipios y hay otras que son de todo el país. Cuéntanos un poquito de esto. Así es, hay leyes federales, hay leyes locales. Las leyes federales obviamente son leyes que van a aplicar en toda la República Mexicana, por ejemplo el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, el Código de Comercio, pero hay leyes en específico como el Código Penal de la Ciudad de México, como la Ley para la Protección de los Animales de la Ciudad de México, como crearon un código familiar. O sea, son leyes que nada más van a afectar o van a tener aplicación en la Ciudad de México o en Nuevo León o en un lugar. En algún estado. Así es. Ahora, estas leyes hay tipos de leyes que son obligatorias o permisivas, ¿no? Uh-huh. Hay unas donde te van a obligar a hacer algo o unas donde te van a permitir algo, porque nosotros, y esto es para la autoridad, nosotros tenemos permitido hacer todo lo que queramos mientras no esté prohibido por la ley. Lo que a diferencia de la autoridad solamente puede hacer lo que no tiene prohibido.
No sé si ahí entendemos. La autoridad no puede hacer nada que no le permita la ley. Por ejemplo, no me pueden detener ni molestar en mi persona, papeles, ¿no? Si no es por una orden judicial. Y yo sí puedo hacer todo lo que yo quiera mientras la ley no me lo prohíba. Y la autoridad está al revés. Solamente puede hacer lo que tiene permitido. Y nosotros podemos hacer todo lo que no nos prohíbe. O sea, es una ambigüedad, pero no es tan difícil de entender. Ok. ¿Para qué sirve una ley? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de una ley es regular la conducta de la sociedad, de las personas ante la sociedad, porque si no estaríamos todos contra todos. Antes existía la ley del talión, tú me pegas, entonces yo te pego, tú me matas a alguien, entonces yo te mato a alguien. La de ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente, que es denominada la ley del talión. Entonces, la ley se crea para que la convivencia entre las personas en sociedad, pues tenga una directriz de cómo manejarnos. Dicen por ahí que hay una definición en derecho. Es que siempre la misma, pues es lo que dijo, es una definición de Maynes incluso, donde nos dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan a la sociedad o la conducta de esas personas en la sociedad. Eso es una ley. La ley me va a decir cómo me debo de comportar ante la sociedad, porque yo no puedo llegar, me gustó ese carrito, pues me lo voy a llevar, no, pues ese carrito a lo mejor es de alguien. Yo no puedo ir al súper y agarrar unas galletas y no pagarlas. Las normas marcan que tengo que pagar por ello, ¿no? Yo si trabajo tengo que tener una remuneración de mi trabajo y para estar en el trabajo, pero como tal, eso es lo que es la ley, que la ley va a regular la conducta de las personas ante la sociedad. Y obviamente la ley también va a decir qué pasa si tú le incumples. La autoridad te va a poner esta sanción, la autoridad te va a poner este castigo. ¿Y cómo te van a poner el castigo? Porque a lo mejor no es lo mismo robarse una galleta a matar a alguien, ¿no? O a robarse un coche, o un delito de índole sexual. O sea, tiene que regularse. Si ya cumplí con esa norma, ¿cómo me la van a hacer efectiva? Entonces, eso es una ley, para que podamos vivir en convivencia. ¿De qué consta una ley? ¿De qué consta? ¿Cuáles son como que las partes que tiene una ley? Ok, la ley, lo que está contemplada es una hipótesis normativa. Es decir, por ejemplo, en el Código Penal, comete el delito de homicidio el que priva de una persona, ¿verdad? Entonces es una hipótesis normativa y una hipótesis de hecho. Entonces tiene que haber algo que tengo prohibido y si lo hago, ¿qué va a pasar? Eso en concreto sería la ley, ¿no? Lo que la autoridad te prohíbe o te permite y qué pasa si no lo llevas a cabo. Ok, cuando la sociedad se va modificando, se va adaptando, ¿las leyes también se adaptan? Sí, es un tema importante. El derecho siempre va atrás de la sociedad siempre está en constante evolución y conforme las actuaciones o la práctica o la costumbre. En derecho, una de las fuentes del derecho es la costumbre, que la práctica llevada de manera consuetudinaria lleva a que exista una ley. Por ejemplo, antes, falsificaban facturas. Entonces la autoridad dijo, híjole, me están metiendo gol con las facturas, entonces hay que regular algo para que una factura no sea, pues voy y le imprimo y no, ahora trae un sello, ahora trae esto, y seguían pasando, y que dijeron, vamos a hacerla digital. Entonces, conforme van pasando las cosas, da la necesidad de regularla, ¿no? Ok. Entonces, por eso es importante mencionar que sí, la sociedad siempre va, como está en constante movimiento, siempre va delante de la ley. Y la ley se va adecuando para regular las conductas que están suscitando. Un ejemplo, se crea una ley en determinado año, algo está pasando, algo está sucediendo. Esta ley, ¿quiénes son los que promueven las modificaciones o los cambios? Claro, eso es muy importante. Para que una ley sea válida, tiene que llevar un proceso legislativo. La Constitución nos va a decir quiénes son los autorizados para promover en determinadas circunstancias. Para que puedas hacer una ley que tiene que ver con la recaudación de impuestos, con la aplicación de ese impuesto, nos dice el artículo 74 de la Constitución que es la Cámara de Diputados, ¿no? Y en otro caso, los senadores. Pero si vamos a hablar, y hablamos aquí, si nos vamos a lo que vamos a tocar, en una ley local, en este caso de la Ciudad de México, los facultados para promover leyes son los congresistas de la Ciudad de México. Los diputados de la Ciudad de México, ¿no? Que aquí se llama Congreso de la Ciudad de México. Entonces, ellos son los que están facultados por nuestra Constitución de la Ciudad de México para regular las conductas que están suscitando. Entonces, en este caso son legisladores de la Ciudad de México quienes tienen la facultad de primero
promover una ley, o sea, yo veo hay una necesidad, entonces le voy a decir a alguna comisión, oye, la ciudadanía, mis vecinos me están diciendo que hay tal problemática. Entonces meto a la comisión respectiva una propuesta ya sea de reformar un artículo, una ley completa o derogarla, y entonces la discuten, pasa a una cámara revisora, y esa cámara revisora va, como dice la palabra, va a revisar que todo esté en orden, que cumpla los requisitos formales y legales, o es decir, de fondo y de forma, para que en caso de que no los cumplan, se la regresen, hagan las modificaciones necesarias, pase a un debate, que es una discusión, y una vez que se ha sido discutida, modificada, etc., se va a tener que sancionar, es decir, van a decir si pasó, publíquenla. Que ahí es lo que yo platicábamos a veces, si el presidente, en el caso de la federación, o la jefa de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, dice, no, esa ley no cumple, utilizo mi derecho a sancionártela, pues la regresan, le hacen las modificaciones pertinentes y ya se publica, ¿no? No puede decir, no me gustó, porque pues por eso hay una división de poderes, ¿no? Hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. A contrapeso al legislativo es el ejecutivo, donde dice, no me gustó, pero no te puedo decir, no lo hagas. Ah, bueno, tienes derecho a hacerlo, vamos a modificarla y la volvemos a sacar. Se publica y una vez publicada entra la vigencia, que es lo que platicamos, puede ser al día siguiente, a los 2 años, a los 10 años, dependiendo de las necesidades de la misma ley. Ok, cuando hay una ley y hay algún artículo que afecta a terceras personas, ¿qué tiene que hacer estas terceras personas para poder hacer una modificación de ley? Ok, si yo considero que un artículo de una ley me perjudica en mi esfera de derechos, yo como tal, una vez que es publicada, tengo el acceso a la justicia a través del amparo. Puedo promover un amparo indirecto en materia administrativa, en donde le voy a decir al Poder Judicial. Por eso hablábamos de esta división de poderes, está el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, ¿no? En donde si el Legislativo me está violentando con una ley, pues le digo a la autoridad jurisdiccional, oye, el Legislativo me saca una ley que para mí considero me violenta mi esfera de derechos, mi libertad de culto, por ejemplo, mi libertad de tránsito, mi libertad de dedicarme a lo que yo quiera, por ejemplo, una profesión. Entonces, promuevo un amparo y ya la autoridad tendrá que decidir si me están violentando o no y otorgarme ese amparo o no. Es un tema no tan sencillo, porque si yo creo que una ley me perjudica y promueve el amparo y la autoridad judicial dice efectivamente, esta ley le causa un agravio personal y directo a esta persona, pero esta ley está tratando de proteger un interés superior o un colectivo. Entonces hay un precepto que se llama la apariencia del buen derecho, en donde voy a decir, sí te afecta, pero ¿qué crees? No voy a afectar al común o al colectivo para protegerte a ti. Entonces, pues te vamos a afectar, ¿no? Porque vale más el interés de la sociedad, claro, que tu propio interés. Pero eso habrá que, tendría que entrar a un estudio, ¿no? Y si yo considero que eso la autoridad judicial no resolvió de manera adecuada, pues tengo otros medios como la revisión, a lo mejor hacerlo llegar a la corte, pero ya serían temas un poquito diferentes. Pero como tal, cuando una ley me afecta, yo puedo solicitar un amparo. Ok. Doctor, cuéntanos, hay una propuesta que ahorita nosotros como religiosos nos tiene muy inquietos, que es la ley de protección, ley de bienestar animal. Así exactamente. Es. Pero nos comentabas, hay una ley anterior a esta. A ver, explícanos, ¿cómo está esto? Exactamente, ya existía una ley de protección a los animales del Distrito Federal, porque así se llamaba, Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal, donde en su artículo primero nos decía, pues, ¿de dónde aplicaba? ¿Qué es lo que me preguntaban? A ver, ¿esta ley dónde opera? Bueno, en la Ciudad de México, y que buscaba velar o proteger... Bueno, que era Distrito Federal. Que era Distrito Federal, perdón, que siempre me conocía como Ciudad de México, pero oficialmente era el Distrito Federal, exacto, ¿no? El Valle de México. Donde pues buscaba proteger la salud y el bienestar de los animales, no, o sea, como tal el bienestar, pero era lo que buscaba, ¿no? Y por diversos motivos que ya platicaremos, se buscó reformar esa ley, abrogarla, que desapareciera, y se proponía, eso fue por ahí de diciembre que estuvo muy, muy sonado, se proponía la creación
de una ley que se iba a llamar, o se va a llamar, Ley del Bienestar Animal de la Ciudad de México, la cual no sabemos los motivos por el cual esté pues, estancada, platicamos ya de un proceso legislativo, ¿no? Entonces, desconocemos los motivos por el cual esta ley se congeló, se dejó en stand-by y no fue ni discutida. Entonces, lo cual no quiere decir que no se discuta. Y en lugar de eso, lo que hicieron fue algunas modificaciones a la ley que ya existía. De inicio, pues ya le pusieron así, Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, ¿no? Algunos artículos los adicionan y tratando de meter un poquito lo que venía en esta reforma, de una ley que totalmente iba a modificar la ley. Había sanciones, procedimientos, o sea, había una infinidad de cosas que pues afectaban mucho al religioso, ¿no? Entonces, no sabemos por qué se suscitó esto, ya no está ahorita en vigor, en vigencia, porque no se discutió, lo cual que sí que no quiere pasar, y se le hizo una modificación a la ley. Pero esto no quiere decir que no en algún momento de la vida se pueda entrar en vigor, publicar, ¿no? Eso es algo que también hay que aclarar. No es un hecho que ya no se vaya a aplicar, o sea, es una ley sumamente rigurosa en lo que es el bienestar animal, que no nada más nos afecta a nosotros como religiosos, afecta a diferentes gremios. Es correcto. Que tienen que ver con los animales. Así es, de hecho hubo por ahí una pugna porque afectaba incluso a mismas asociaciones que velan por los derechos de los animales. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo el tema de la eutanasia. En cuando un animal, un gato, un perro, un animal de compañía, a lo mejor lo rescataban, estaba muy enfermo, o había la recomendación médica de un veterinario, de un médico zootecnista, de decir, vamos a terminar con el sufrimiento de este animal. La ley como estaba prevista, no se podía hacer eso. Era muy rigurosa para el tema de poder hacerle la eutanasia a un animalito. Entonces decían, oye, ¿qué va a pasar si yo llevo al doctor y el doctor determina que ya hay sufrimiento, que ya es una enfermedad terminal y que es mejor terminar con la vida del animal? Pues no se podía con esa ley porque iba a cometer un delito el veterinario. También incluso había temas de que si rescatabas un animal y tú lo llevabas sano y tú lo llevabas al centro donde lo tenías que llevar, y no era reclamado este animal, también lo iban a sacrificar. Sí, porque eso era lo que se hacía, ¿no? Eso era lo que se hacía en estos lugares, lo que le llaman la perrera, ¿no? En las famosas perreras. Entonces ahí va un tema. Hay algo que en la ley se llama, ya se me olvidó. El tema es que la misma ley se contradice, ¿no? Hay un tema donde, a ver, yo si lo rescato y está enfermo, no lo pueden sacrificar, o bueno, la eutanasia, porque violentas la ley, pero en otra parte de la ley, habiendo una antinomia, que es la palabra que tenía yo que decir, la antinomia jurídica, donde me dice lo contrario, si me traes un animal y no es reclamado, se va a sacrificar. Entonces, por temas como esos, que son cuestiones de técnica jurídica o técnica legislativa, es que seguramente por eso esa ley se cambió, pero una ley, como bien comentabas, que era muy rigurosa porque aparte del tema del sacrificio de animales, que creo que te vamos a comentar, si te agarran en la calle, según esta ley que no se publicó, tirando un animal en la calle, pues iba a ser sanciones complicadas. Lo dice la nueva ley también, pero no es tan riguroso. Entonces, en esta antinomia jurídica, en donde la misma ley se contradice, y tú me dices, en un apartado, si recupero al animal y está enfermo y no lo pueden matar, y en otro caso, si no es reclamado, lo matan, pues ahí se contrapone. Hay una contradicción que jurídicamente es una antinomia jurídica. Otro tema también es el que la ley manejaba o manifestaba el hecho de no poder vender animales en los mercados públicos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el tema, por ejemplo, del Sonora? Que en el Sonora encuentras no nada más... Y que no nada más es para religiosos, ¿no? O sea, encuentras perros, gatos, loros. Entonces, nos habla de la cuestión de no poder trasladar un animal en cajuelas, por ejemplo. Pero un tema complicado que tenía esta ley, que afortunadamente no entró en vigor, es un tema que podría llevar a violentar derechos de tanto religiosos como no religiosos, porque por un dedo te señale la gente que hay
supuestos maltrato animal en tu casa. Y digo, ¿por qué digo no religiosos? Porque a lo mejor puede ser que estás maltratando al perro. Entonces, decía la reforma a esta ley que si había esa flagrancia, ese temor fundado de que va a haber un maltrato animal, podía la ¿autoridad quién? La policía, es decir, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podía ingresar a tu domicilio sin que exista un orden de cateo, lo cual es totalmente violatorio a garantías individuales o derechos humanos, como al 2011 es. ¿Por qué? Porque, pues imagínate que llegan a tu casa porque dice el vecino que le pegó al perro, y llega la policía y se meta, y sin orden de... Y que podía ser anónima, ¿no? Creo que también eso era un tema sumamente importante, donde cuando leí la propuesta de ley, era de que decían que podía ser una denuncia anónima. Exacto. Entonces daba pie a que cualquier persona te pudiera, como dices, poner el dedo o algo por el estilo, ¿no? La ley como está actualmente, bueno, entonces, ¿qué pasa? El cateo. Para que exista este cateo, incluso hasta en materia penal, cuando es la comisión de un delito, tiene que existir una denuncia y entonces el Ministerio Público solicitar a un juez de control o un juez de medidas cautelares una orden de cateo, lo cual pues hay unas horas en lo que pasa esto, te lo autorizan y si ya vienen y con una orden, porque la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, familia, documentos, si no existe previamente una orden judicial o un acto de autoridad. La ley decía que se iban a meter a tu casa religiosa, a tu casa como sea, y se iban a meter y violentándote el derecho. La ley como quedó, que nada más le cambiaron el nombre y adicionan ciertas cosas, sí hay este tema de que se puedan meter a la casa, pero a través de una orden judicial, donde tiene que existir una denuncia, pero la ley es clara, una denuncia por escrito. O sea, no es anónima de que yo voy a aventar que fulanito, no. Si a mí me consta, voy a denunciar. Y la ley dice que es una denuncia por escrito, donde voy a aportar pruebas y se le va a solicitar al Ministerio Público que haga una verificación administrativa. Entonces, ya diversas autoridades van a venir y te van a checar que sí está pasando lo que están diciendo. Pero hay un tema, bueno, y la flagrancia, van a decir ahí los que saben de esto, bueno, si hay flagrancia, dice la ley que le va a tener que decir al Ministerio Público, está pasando ahorita, están sacrificando, van a sacrificar, le va a tener que avisar al juez de control de manera urgente y en una audiencia urgente le va a otorgar o no la orden de cateo, pero no de que lleguen y, como yo vi, y se van a meter, eso no es posible, que sí lo permitía la ley, que eso era un tema que... La ley de bienestar animal. La ley de bienestar animal que no se publicó, hubo modificaciones a la ley de protección a los animales de la Ciudad de México, donde sí permite esto, pero tiene que ser la denuncia por escrito, tiene que mediar un procedimiento y no de que llegue un memento, ¿no? ¿Qué le parece, doctor, si vamos desmenuzando un poquito la ley a los puntos que nos atañe, ¿no? Para poder irla entendiendo, la cual está ahorita vigente. Me dices que entró... La última publicación es el 1 de marzo del 2023. O sea, ok. Recientemente. Entonces, me comentabas, está un artículo 4 que es para efectos de esta ley. Para efectos de esta ley hace la definición de muchas cosas. Dice, ¿qué es el maltrato? Ok. Nos dice esta ley que el maltrato es todo aquel acto que hace el ser humano, acto o omisión, porque bueno, aquí hay que entender que aquí esta ley se mete por ahí en temas de otra competencia, que es la competencia penal. Los delitos se cometen por acción o por omisión. Por ejemplo, acción, pues es sencillo, me llevo esto y me lo llevo a mi casa no siendo mío, pues me estoy robando. Por omisión puede ser que yo tenía el deber de cuidado de alguien y no lo cuidé y le pasó algo. Entonces, del mismo modo, dice la ley que el maltrato animal es todo acto o omisión del ser humano que pone en peligro o afecta el bienestar animal, ¿no? Y ya platicábamos que el bienestar animal pues es donde tiene que tener libre de miedo, de tener comida, agua, bla, 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 ¿no? Que de hecho también la misma ley nos dice, el bienestar animal es esto, ahorita lo vemos. Pero bueno, si afecta al animal en su salud, en su psique, o sea, en sus emociones, también eso es un maltrato animal, y eso no lo define la ley, que eso es maltrato. Y dice que el maltrato es sufrimiento, y que el sufrimiento, la misma ley nos dice que el sufrimiento es la carencia del bienestar, ¿no? Cuando el animal sufre este bienestar, y que es causada por diversos motivos, la cual es, obviamente tiene que ser infringida por un humano, donde pone en peligro su salud, su integridad o su vida, ¿no? Eso es lo que nos marca la ley. También la ley nos habla de actos de crueldad, actos de
de maltrato. Y el maltrato, pues como vamos a lo mismo, es poner en riesgo la vida del animal, de poner en peligro su vida, de matarlo haciendo que su sufrimiento sea prolongado. Es un tema importante. La agonía. De que es muy ambiguo. Bueno, hay una cuestión de ambigüedad en la ley porque aquí nos habla de que está prohibido matar a los animales alargando su sufrimiento, pero si no la alargas, claro, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Nos dice que estos sufrimientos, si se derivan en la muerte, pues es un tema que se va a trasladar de aquí al Código Penal, que es un tema que también quería comentar. Está muy en boga esto el tema de lo de la ley del bienestar animal, que porque ahora ya va a ser delito matar animales. Bueno, hay que ser claros en esto. Siempre ha sido delito matar animales sin causa justificada. En concreto, en la Ciudad de México, desde el 2014, el Código Penal de la Ciudad de México ya contemplaba el delito de maltrato animal, y dentro del maltrato animal está el lesionarlo, en causarle daños o incluso matarlo, ¿no? Entonces siempre ha sido delito, nada más que ahora especifica más y aumenta estas penas, ¿no? Pero siempre ha sido delito. Y entonces esta ley, cuando ya lo matas, te manda a ese lado. Porque aquí estamos hablando de un tema administrativo, donde si no lo matas y te agarran incumpliendo con cosas que marca esta ley, como por ejemplo tener animales hacinados, amontonados y no se puede de manera correcta. Si tú, como religiosos, tú trabajas en tu casa donde vives y ahí tienes tu casa religiosa, te pueden clausurar tu casa, que es un tema donde es otra plática, donde sí te clausuran y cómo vas a entrar a tu casa. Es un tema de materia administrativa donde si lo sabes defender, te clausuran la parte que utilizas para eso y nada más tienes acceso. Pero la generalidad es que te clausuran el inmueble. Claro. Y, que aquí vivo, pues yo lo siento y te ponen sellos. Y si violas un sello, es un delito. Claro, aquí algo que habría que aclarar, ¿no? Esta parte del sacrificio, ¿no? Creo que el sacrificio es cuando se hace algo, se quita la vida de algo o de alguien, ¿no? De algún ser vivo, sí, ¿no? Con una finalidad, ¿no? Creo que eso es, si no mal recuerdo, eso es el término de sacrificio. Obviamente está el sacrificio alimenticio, por cuestiones alimentarias, ¿no? Está el sacrificio religioso, que es lo que nosotros practicamos, y está el sacrificio, pues obviamente, inhumano, ¿no? Ya que es nada más matar por matar. Y en la cacería, ¿no? Creo que es otro término de sacrificio, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, aquí creo que está muy de la mano el alimenticio, el sacrificio por cuestiones alimentarias y el sacrificio religioso. Hay que aclarar algo. Nosotros como religiosos debiéramos, el deber ser, es que todo animal que nosotros sacrifiquemos, ¿no? Por cuestiones religiosas, está consagrado, y al estar consagrado, eso para nosotros es benéfico, el comérnoslo, ¿no? ¿Qué es lo que daña o atenta a nosotros como religión? El que nosotros en algún momento ocupamos los animales para limpiarnos, y obviamente pues esa carne pues ya no es comible. Al ya no ser comible, pues obviamente debe de llevar un destino, pues que no sea tu casa, ¿no? Sí, claro, está, claro, ¿no? Hay que entender que esta religión, en el momento que esto empezó a surgir, vámonos desde África, ¿no? Si desde África, pues obviamente, pues era comunidades, y las comunidades, pues estaba así como en los ranchos aquí, pues que el vecino lo tienes hasta kilómetros y kilómetros cada quien, pues obviamente si a lo mejor se te murió un animal o a lo mejor lo guisabas para algo y había partes que no ocupabas, pues las aventaban al monte y pasaba un animal y se lo comía y listo, no afectabas a terceras personas. Obviamente, pues la sociedad empieza a crecer, empieza pues obviamente a hacerse una sociedad de donde vives uno y luego el otro y luego el otro y luego el otro. Pues obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Que nuestra religión no se adaptó. Nuestra religión siguió siendo igual. Entonces, ¿qué era? Tírala en un crucero, tíralo acá, tíralo allá, y no nada más animales, cualquier obra, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a afectar lo que tú nos comentabas, ¿no? A terceras personas, y ahí es cuando entonces la ley empieza a defender a esas personas que nosotros estamos
agraviando de alguna manera, en este caso, ¿cómo se llama? De manera ambiental y de manera social, Sí. ¿no? Sí, de hecho, en la ley nos prohíbe incluso ya tirar desechos o cuerpos de animales en la vía pública. Y no nomás en la vía pública, en los lugares destinados al acopio de desechos, es decir, En la basura. en la basura. Tampoco puedes tirarlo a la basura porque, no un delito, cometes una infracción, pero las infracciones son altas, ¿no? O sea, están considerables. Entonces, al tratar de proteger a esta población donde dicen yo no me dedico a esto, y abro la puerta de la casa y veo que enfrente en el crucero veo una bolsa y ya hay animales, y si no se lo lleven de la basura por cualquier cosa, porque no quiere, por miedo o por lo que sea, se va a empezar a hacer una fauna nociva. Claro, que eso ahorita está muy fuerte, ¿eh? En diferentes partes de la Ciudad de México, un ejemplo donde pasa la vía del tren, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que a lo mejor, pues, por hacer un EBO, una obra, pues van y tiran el animal. ¿Qué pasa? El de la basura, por miedo, bien lo acabas de decir, por miedo, por no querer agarrar algo negativo que se haya hecho ahí, no se lo lleva. Y entonces empiezan los olores, empieza la pudrición, y obviamente eso, pues, es un foco de infección. Y al haber un foco de infección, pues, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a afectar, ya no nada más a uno, a dos, ya empieza a afectar a la sociedad como tal, ¿no? Entonces yo creo que partiendo ahorita primeramente de esta parte, todos los EBOs, nosotros como religiosos tenemos que ya adaptarnos a hacer cambios. La modernidad. A empezar a adaptarnos a la sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, no podemos salirnos de ella y decir que nuestra religión es así. No, tenemos que adaptarnos, y al adaptarnos, pues obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esas modificaciones, ya no ocupar animales para limpieza, ocupar parte de los animales como las plumas, ¿no? ¿Para qué? Para que eso sea con lo que uno se limpie y uno haga la obra, ¿no? Pero el animal, como tal, darle ese cuidado, porque como bien sabemos, un animal al momento de ofrendárselo a un orisha o a un empungo, pues obviamente es un animal consagrado. Y al ser un animal consagrado, su vida, pues obviamente cumplió una finalidad, el ayudarnos, el beneficiarnos y el fortalecer al orisha. Entonces, si es así, pues debiéramos darle también a su carne un buen uso, ¿no? ¿Y cuál sería el buen uso? Pues nuestra alimentación. Así debiera ser. Lamentablemente, pues es algo que nosotros como religiosos no hemos modificado, no hemos cambiado, y hoy estamos pagando eso. Estamos pagando el que nosotros no nos modernizamos y sigamos pensando que las cosas tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, doctor, ahorita en esta parte que estamos hablando del sacrificio, ¿no? Hay una ley bueno, no es ley, normas, como estábamos platicando fuera del aire, que hay normas sanitarias, ¿no? Y estas normas sanitarias es donde especifican cómo tiene que sacrificarse un animal para consumo humano, ¿no? Como los rastros, pero lamentablemente, pues hoy, la actualidad, hay muchos rastros que obviamente están ocupando técnicas que sí ponen, hacen lo que va en contra de la ley, ¿no? Como es el sufrimiento, ¿no? Prolongar la agonía, ¿no? Donde los pican y esperan a que se vayan muriendo, o si no, les dan choques eléctricos, y obviamente, pues si se murió y no se murió, y pues ellos no se van a poner a revisar, y los terminan degollando para el sacrificio. Sí, yo creo que uno de los animales que más sufre es el puerco. El puerco, claro. ¿No? Y ahí, porque es para el consumo humano, ¿no? Entonces, efectivamente, tenía que revisar esa parte, porque la ley sí nos dice que está prohibido para ritos y tradiciones. Eso, sí, siempre decía para ritos, pero tratándose de brindar, le ponen esta parte de usos tradicionales. ¿Eso en qué artículo viene? El artículo 25 de la ley, en su fracción octava, si no mal recuerdo, nos habla. 13, creo. La 13, sí. Sí, efectivamente, sí. El artículo 25 de la ley para protección de los animales nos dice que está prohibido por cualquier motivo, y viene un listado, pero en el que nos interesa a nosotros. Sí, dice, el uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar. Pero ahí está el tema, ahí está la palabra clave, porque hay que entender que yo comentaba, nos decía, ¿qué es la ley? Bueno, la ley es la hipótesis normativa, y mi conducta
va a actualizar esa normativa. Dice la ley, ¿qué nos dice? El uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales, y aquí viene el tema, que puedan afectar el bienestar animal. ¿Y cómo voy a afectar ese bienestar animal? Pues haciendo que su agonía sea prolongada, por ejemplo, que los empiezan a picar por donde sea para que se desangren, pero y entonces... O que les peguen, o algo por el estilo. Pero si se cumple con la NOM, una NOM es una norma oficial mexicana, es lo que dice una NOM. Si se cumple con la NOM, como por ejemplo en los rastros, donde cumplen y que es con el aturdidor. Un aturdidor, sí, es un aparato que da un golpe certero en la frente, donde queda inconsciente el animal y ya de ahí proceden a... Y entonces yo entendería, si la ley dice, y la ley es clara, la ley dice, no se permite el uso de animales para ritos y cuestiones tradicionales, ¿no? Para costumbres tradicionales. Que puedan afectar este bienestar animal. Y más atrás, ya habíamos platicado que era el bienestar animal. Claro. Pero si entonces no voy a hacer su agonía que sea mucha, que no voy a causarle una afectación a su psique, sino que inmediatamente ya está aturdido, ya no sabe qué está pasando, y entonces lo sacrifico, entonces ya no se adecua a la conducta. Claro. Entonces ahí sería una buena defensa, o un argumento, incluso cuando llegue la autoridad y te quiera pues detener. Aquí lo importante va a ser estar muy, muy truchas en el tema del juego de las palabras, porque dice ahí, si lo utilizo para eso, pero espérate, y si tengo yo, la norma dice esto, y yo tengo el aturdidor, y cuando yo lo maté, el animal ya no estaba consciente, entonces ya no pasa lo que dice la ley, que afecte el bienestar animal. No, y todavía si nos vamos más a rascarle a este tema, dice el uso, más no habla de un sacrificio. Exacto, Habla del uso. O sea, que a lo mejor no lo sacrifiqué, simplemente se lo presenté a la deidad, ¿no? Si obviamente lo llevo amarrado, lo llevo todo mal, pues estoy atentando contra su bienestar. Sedado, ¿no? Pero si lo llevo bien, está sano, bien comido, bien bebido, lo presento y después de ahí se hace el sacrificio, porque aquí no nos habla de un sacrificio, ¿no? Si te das cuenta, nos habla del uso. El uso puede ser que a lo mejor nada más se vaya, se hace un recorrido de los animales, esto, el otro. Pero si lo estoy tratando mal y estoy dañando su bienestar, del animal, pues obviamente estoy en contra de ello. Pero aquí como tal el sacrificio no está contemplado. No está contemplado en cuestión de celebración de ritos. Claro está, el uso pues ya implica todo. Claro. ¿No? Pero sí, esta parte creo que hoy como está la ley, nos da... protección, nos da un poco de protección, nos da un poco de castigo. Creo que hay que saber llevar las cosas, adaptarnos para que, pues obviamente, si llegara la autoridad a nuestra casa y pudiera a lo mejor decirnos que estamos violentando la ley, pues obviamente también podemos tener ciertas, ¿cómo se podrá decir? Ciertas protecciones, ¿no? En la cuestión legal para podernos defender, ¿no? Creo que aquí ya como religiosos creo que debemos de también tener un poquito de noción en cuestión legal. ¿Para qué? Para podernos defender, porque como bien estás diciendo, doctor, las palabras que utilicemos en nuestra defensa desde el momento que están llegando a nuestra casa van a contar mucho. Sí, es correcto. ¿No? Entonces creo que si nosotros decimos algo mal, la autoridad va a decir, es que tú me dijiste esto, y entonces, pues... Y el tema de las verificaciones administrativas es que se graban, o sea, no va a llegar la autoridad y va a tocar y va... No, desde antes de llegar al inmueble, como es administrativo, llegan grabando. Entonces todo lo que tú digas... puede ser utilizado en tu contra. Puede ser utilizado en tu contra. Entonces si tú le dices una palabra mal, te expresas mal, pues lo van a utilizar para clausurarte, para acreditar una infracción. Hasta la actitud que tengas, ¿no? Si te pones nervioso y quieres cubrir algo o algo así, estabas tratando de ocultar algo. Así es, porque aquí el tema esencial es la palabrita esa que viene en ese artículo, que afecte el bienestar animal, ¿no? Entonces es donde tenemos que manejar esta parte, y sí, efectivamente, yo creo que esto puede servir como una llamada de atención. Claro, doctor. Como algo que se tiene que hacer como religioso. Yo independientemente
de ser abogado, pues soy creyente de esta religión, y entonces creo que como en mi caso como aleyo, pues tenemos que hacer, también exigirles a tus padrinos que no hagan esa vieja escuela todavía y que haya este cambio, y sobre todo saber escoger a tus padrinos, ¿no? Porque todavía hay y es que es el tema, que hay mucho malo religioso, que es el que le ha dado este tema, en que de cualquier cosa ya te mandan a matar 20, 30 animales, ¿para qué? Pues para cobrar. ¿Qué pasa? Te voy a decir desde mi punto de vista como religioso, yo lo que veo. Al momento de que uno hace un trabajo a algún ahijado, ¿qué implica? Pues hacer un menor gasto, ¿no? Ya sea para ahorrarle al ahijado o ya sea para ahorrarte tú, pero a final de cuentas buscar un ahorro. ¿Y qué es lo que lamentablemente está pasando? Comprar animales flacos, desnutridos, que están nada más para 2-3 días y se van a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente al ver al animal enfermo, flaco, desnutrido, pues obviamente, pues ni a ganas de comer te lo dan, ¿no? En cambio, si compras un animal bueno, grande, sano, obviamente dices, no, pues para el caldo, ¿no? Claro. Para no sé, la barbacoa, la birria, algo por el estilo. ¿Por qué? Porque sabes que el animal está sano, sabes que lo estás comprando en un lugar donde están bien alimentados los animales, ¿no? Entonces creo que ese es también otro punto que ha motivado a que no se coman los animales. ¿Por qué? Porque entonces si el animal está enfermo, pues dices, no me lo como, yo ya cumplí darle al santo, pero pues el animal va para afuera, sí, claro, ¿no? Entonces creo que ahorita acabas de decir algo importante. El aleyo en algún momento va a ser religioso, ¿no? No todos, pero los que sean, en algún momento va a ser un sacerdote. Si hoy aprende lo malo del padrino, pues va a ser un hecho que va a repetir patrones, ¿no? Correcto. En cambio, si ahorita nosotros empezamos a educar a nuestros ahijados y les empezamos a enseñar estas adaptaciones de la religión, ellos ¿qué van a decir? Si mi padrino no lo hace, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? En cambio, si ven que el padrino lo hace, si mi padrino que es mayor que yo lo hace, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Entonces creo que mucho va en eso. Otro tema que nos habías comentado cuando estabas dando a grandes rasgos la ley, nos hablabas de la venta y transportación de los animales. Cuéntanos un poquito de eso. La misma ley que no se reformó, sino que más bien no la quitaron y pusieron una nueva, no se abrogó, sino que hicieron adiciones. En el mismo articulado, en el artículo 45, nos dice que cómo deben de efectuarse el traslado de estos animales, ¿sí? ¿no? Y dice que, bueno, se debe de acarrear o mover a través de, en su caso, si es en magnitud, pues en los camiones especializados. El chofer debe traer incluso una capacitación, saber qué pasa si se pone mal un animal. O sea, todo eso la marca ley en sus diversas fracciones. Pero bueno, en concreto dice que este traslado o acarreo debe de llevarse sin que el animal sufra, sin que sean hacinados, porque ¿qué hemos visto? Y es bien común, en cajitas de esta altura, traen un chivo, eso que viene todo hincado, que viene todo pues sufriendo, ¿no? Entonces deben de tener ciertas especificaciones en donde debe de no estar maltratado, no debe de haber incluso golpes abruptos y tener pues una clasificación, ¿no? En cuanto a tamaño, especie y todo esto. Pero hay otro tema que dice la ley, y eso sí lo pusieron así como muy, muy puntual, nos dice la fracción segunda del artículo 45 bis. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal arrastrado, es decir, que lo hemos visto en la tele, que amarran al perro, la moto, al coche, lo traen arrastrando. Eso no debe pasar, y tampoco debe de ser en costales ni en cajuelas. Así lo dice claramente. Ni en costales ni en cajuelas, ¿no? Entonces, ahí vamos a otra vez al juego de palabras. En una fracción me dice, tiene que ser en los camiones o transporte especializado. Pero también me dice, no en cajuelas. A mí me das a entender, yo expliqué que nosotros los ciudadanos tenemos permitido todo lo que no esté prohibido, ¿no? Claro. Entonces, si tú me dices, no lo puedes traer en la cajuela, me haces creer a mí, por analogía, o en su caso por contrario sensu, sería una palabra jurídica de contrario sensu, de que entonces no pone la cajuela, entonces sí, adelante, ¿no?
y a lo mejor no lo traigo en un costal, sino en una jaula donde va una transportadora. Transportadora como de perros y ahí lo llevas sin y ningún problema. Y no en la cajuela ni en un costal, lo traigo en la parte delantera. Entonces ahí van tres ambiguados. Dices, es que tú no traes la certificación de que es transportador de animales. Sí, pero no lo traigo en la cajuela. Y la ley dice que no lo traiga en la cajuela. Claro. Entonces el tema que no debe ser maltratado el animal en la transportación, que no lo debes traer en la cajuela ni en costales, ¿no? Cumpliendo estos requisitos, yo creo que no hay ningún problema, pero también hay que ser nosotros pues coherentes, y si estamos viendo y sabemos que en Sonora cómo los tratan, pues también cuando yo adquiera, pues para algún evo, para alguno ser un animal, pues tampoco lo maltrates, ¿no? Dale el respeto que también merece. Que de hecho debe de dársele un respeto, como lo comentaba hace rato, por la importancia que tiene el uso que le vas a dar, ¿no? Así Creo es. que desde ahí es importante que el animal siempre sea bien, que tenga un buen trato. ¿Por qué? Porque la función que nosotros le vamos a dar es ayudar a darle fuerza a la orilla para que obviamente pues nos pueda ayudar también a nosotros, ¿no? Como tal, castigos, multas. Lo bueno, esta ley es una ley que tiene infracciones. Esta ley como tal no tiene penas, o sea, no me va a decir te vas a ir a la cárcel tanto tiempo. No, vela por la salud o el bienestar de los animales, y de ahí nos remite al Código Penal en caso de cometer un delito. Pero si nada más incumplimos en cuestiones de esta ley como tal, que es la transportación, el maltrato, bla, bla, va a haber, son infracciones, no delitos, infracciones. En el caso de los domicilios, o donde se estén llevando a cabo los rituales o las ceremonias, es la clausura. Bueno, de inicio es un apercibimiento, una multa, que son altas las multas. De hecho, pues no me las sé. Que eran 150 a 300. Dice la ley día de salario, ¿no? Pero sí, desde que se desindexó el salario mínimo a las multas son en unidades de medida. Entonces, de medida, sí. Vamos a hablar que estamos hablando, como digo, amonestación, multa, arresto o clausura del lugar. Estas multas van desde 150 a 300 unidades de medida en ciertas fracciones, pero hay otras fracciones que me van a dar hasta 500 días de unidades de medida, y estamos hablando de un buen de dinero. Es el artículo 25, que de hecho es el artículo 25 del que estamos hablando. El artículo 25 dice: multa de 300 a 600 veces la unidad de medida y actualización vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto en el artículo 25. Es decir, que es conmutable. Hay infracciones que tú lo puedes conmutar, es decir, si no pago la multa, me arrestan. Hay uno donde es multa y arresto, no aquí. Si no pagas la multa, te arrestamos. Pero hay uno que incluso dice 3,000 veces la unidad de medida. Entonces... sí, aquí está. Sí. Y dice, caray, no, bueno, también es el artículo 25 y dice fracción... ¿La C? La 13, no es cierto, es la 2, la 23 y la 24. Que de esas, bueno, no estamos en ninguna de esas, ¿no? No, pero hay que saber que sí, que las infracciones pueden ir de 1, por ejemplo, que nada más dice 1 a 150, de 1 a 3,000 veces la unidad de medida, y estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Claro, sí. Entonces, hay que tener ese tema que te puede llevar a la clausura de tu casa, te puede llevar a un arresto, una amonestación, que te quite, eso es de inicio, te van a quitar los animales. Si los animales no están muertos y tú incumples en ninguna fracción, te los van a retirar y se los van a quedar, ¿no? Y dependientemente de las multas o sanciones que tengas. Pero si ya de ahí nos trasladamos a un delito, no a la infracción como tal que nos marca esta ley, sino un delito como es ya el maltratar al animal al tal grado de causarle la muerte, pero haciendo que su agonía sea extendida, que incumplas en todo esto, nos vamos a ir al Código Penal, que es lo que habíamos comentado desde el 2012 en la Ciudad de México. Ya está vigente esta parte, ¿no? En donde nos dice que la pena es de 2 a 4 años de prisión. O sea, si a ti te encuadran el delito de maltrato animal, en donde ese maltrato ya conlleve a la muerte del animal en cuestiones inhumanas, te pueden dar una pena de 2 a 4 años de prisión. Aquí los que saben de esto pueden decir, no, pues no es un delito grave. ¿Qué es un delito grave? Un delito grave, uno, porque así la ley lo marca, o porque su media aritmética
de la pena es mayor a 5. ¿Qué es la media aritmética? Aquí ya hablamos, la mínima son 2 años, la máxima son 4 años. Entonces 2 más 4 son 6. Lo dividimos entre 2, que será la media, estamos hablando de 3, no es un delito grave. Vas a pagar tu multota y vas a salir y firmar. Pero pues imagínate, pues, yo creo que ningún religioso va a querer que por una obra que cobremos 1,000 pesos, sí, pagues una multa de tanto, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, volvemos y repetimos, que es necesario que nos adaptemos como religiosos a estos cambios que está habiendo en la ley, y que si se llegara a aprobar la ley de bienestar animal de la Ciudad de México, que está ahorita parada, que en el artículo 44, ahí sí dice, ahí sí está penado el hecho del uso de animales en ritos. Ahí sí es penado. Aquí todavía tenemos derecho a una multa, lo que comenta el doctor, pero ya en la ley de bienestar animal ahí sí nos vemos sumamente afectados, ¿no? Afectados hasta tal grado donde pues ya, y aparte que puede ser una denuncia anónima, que creo que eso es más todavía complicado porque ya no hay nadie que nos esté señalando. Sí, en la ley que estaba propuesta que se iba a llamar, o que se va a llamar, no sabemos porque creo que está en stand-by, del bienestar animal, las implicaciones complicadas para el religioso es, uno, la denuncia anónima, donde sin que sepas quién te está acusando, a lo mejor no hasta porque le caes mal, te aviente. Sí. Ni siquiera alguien que realmente esté con el que, es que siento que le están haciendo al animal. Sí, nomás por hacer la maldad, hasta por hacer la maldad. Esa es la primera, la denuncia anónima. La segunda, el que puedan ingresar a tu domicilio sin orden judicial. Nada más porque cierto. esté pasando algo. Y el tema de la venta de los animales en ciertos espacios y que no puedas trasladarlos. Ahí sí de plano, ni en cajuela ni en ningún lugar. No, aquí sí dice que en cajuela. En el otro dice que no se puede transportar más que transportes especializados que tienen sus permisos correspondientes. Uh-huh. Ahí sí está más restrictiva la ley. No se ha aprobado. Eso no quiere decir que no se vaya a aprobar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ya me incluyo también aquí como ley, ¿qué tienen que hacer los religiosos? Pues hay que tomar esto como una llamada de atención, hacer que la misma sociedad no nos eche, que no nos eche en cara que tiremos los animales aquí, que pasen este tipo de cuestiones, porque eso va a hacer que le dé más armas a la autoridad para que esta ley sí salga. Lo que tendríamos que hacer es no hacer estas cosas para que no salga esta ley, se quede como estamos y no seamos perjudicados, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este jalón de oreja que nos está dando la misma sociedad. Uh-huh. Y que, por decir así, la autoridad nos está dando un respiro para que no seamos afectados de una manera complicada, porque que se te metan a la casa, que pase esto, que porque lleves al animal ya te arresten. Hay que tener mucho cuidado y pues tratar de tener buenas prácticas religiosas, ¿no? Claro. Y respetar todo esto. Pues sí, ahora sí que nos deja mucha tarea a nosotros como religiosos si queremos que nuestra religión no pase a la ilegalidad. Tenemos que hacer muchos cambios, ¿no? Para que con ello podamos nosotros demostrar que también nosotros nos adaptamos a la sociedad y que eso no implique que vengan penas o vengan leyes que realmente atenten a tal grado de caer en la ilegalidad, ¿no? De nuestras creencias y nuestras prácticas religiosas. Bien lo dijo doctor, hay que tomar esto como una llamada de atención, un jalón de orejas, que no estamos haciendo las cosas bien, que hay que hacer cambios. Estos cambios son inmediatos. ¿Para qué? Para demostrarle a la sociedad que también nosotros tenemos cultura cívica, que también nosotros procuramos a los animales, adaptarnos, como bien dices, a las normas, ¿cómo me dijiste? Hay normas. La norma oficial mexicana. Normas oficiales mexicanas para lo que es cómo se debe de hacer el sacrificio animal, tener todo lo necesario, las transportaciones de los animales igualmente, pues buscar la manera de que sean lo más cómodas para los animales y no traerlos, como bien lo dice, hacinados, ¿no? Y pues creo que ahí está el consejo, la recomendación, tanto por la parte legal como por la parte religiosa,
creo que hay que hacer cambios. Creo que hay que hacer cambios para que nuestra religión realmente perdure. Es una religión que está proliferándose muchísimo a nivel mundial. Y esto no ha pasado solamente aquí en México, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en otros países, en España, donde pues se ha tenido que regular el uso de los animales, y pues hoy nos toca a nosotros como país México y tenemos que empezar a hacer esos cambios, y pues está en nosotros el que esta religión perdure, en que esta religión vayamosle quitando todas estas manchas que nosotros mismos hemos provocado. Y pues bueno, yo como recomendación les digo, tratemos de ocupar lo menos posible los animales en obras. Tenemos fruta, tenemos velas, tenemos flores, tenemos otro tipo de comidas que podemos, que nos da la misma naturaleza, ¿no? Vegetales, hierbas, muchas otras cosas que podemos ocupar previas a que el orisha nos pida un animal, ¿no? En este caso lo que no podemos cambiar son los animales en las ceremonias, pero bueno, a final de cuentas una ceremonia ya estamos hablando de que es algo especial, pero en toda nuestra práctica podemos hacer muchos cambios. Creo que los orishas también son comprensivos en esa parte, ¿no? Y si nosotros se lo explicamos, si nosotros les decimos lo que estamos viviendo, yo creo que va a haber esa aceptación por parte de nuestras deidades, hablando en las diferentes creencias. Y pues bueno, pues de mi parte no me queda más que darles ese consejo. Doctor, ¿algún consejo, recomendación que usted nos pueda dar en esta situación de la ley? Sí, como bien comentábamos, pues todo va de la mano a las buenas prácticas religiosas, y no caer en esto de, pues, también decir porque soy religioso soy invencible. Hay que respetar las leyes, porque para esta vez hablamos cuando platicamos qué es una ley, para qué sirve, cómo se aplica, en dónde se aplica. Bueno, saber que existen. Si sabemos que no podemos estar tirando animales por doquier, pues no hacerlo, ¿no? Porque como bien comentamos, esa parte no me toca tanto a mí, pero bien comentamos, hay veces que pues ni siquiera son nebos, nomás porque me cae mal el vecino y el padrino o pseudopadrino que sí, vamos a hacer esto, y hacen cosas por hacer, y ve y avíntale la cabeza del gallo allá, o avíntale la palomita, avíntale. Eso hay que tratar de evitarlo para que la misma sociedad no se nos venga encima y la autoridad, como les decía, no tenga las armas para echar adelante esta ley, y hacer todo lo posible para que se quede en el congelador, se haga esta parte de respetar las leyes, de respetar este ordenamiento, y no tengamos que llegar a que se tenga que trabajar la religión trastiendita, ¿no? Exactamente. Un tema que creo que se nos pasó a tocar es esto que nosotros siempre defendemos. Hay un artículo en la ley federal donde nos dice que todo ciudadano tiene libertad de culto, ¿no? Okay. Y de ahí es donde nos agarramos para decir que nosotros tenemos permitido hacer todo en nuestra religión. Y no es cierto. No es así. Para eso están otras leyes. Así es. Cuéntanos acerca de ello. Sí, la Constitución Política de los Estados Mexicanos efectivamente nos habla de libertades, nos da estas prerrogativas. De inicio tenemos la libertad de dedicarnos a lo que nosotros queramos, ¿no? A la profesión, oficio o cualquier cosa que nos pueda dar una retribución económica, como puede ser la religión. Entonces, de inicio tú puedes decir, oye, me estás violentando a dedicarme a esto, y en mis creencias tengo que hacer este tipo de cuestiones, y entonces ya me estás violentando. Otra, también la Constitución nos dice que tenemos libertad de culto, pero esta libertad de culto es el derecho que yo tengo a creer en lo que yo quiera, más no entonces, ¿qué crees? Que yo creo en no sé, X religión, y en esa religión matamos personas. Entonces, porque en tu religión tú tienes derecho, tú vas a poder matar personas. ¿O qué crees? Que en mi religión o en mi creencia, para empezando el año tenemos que sacrificar una virgen, ¿no? Entonces, pues eso no es tan hasta allá. A lo mejor soy extremista en los ejemplos, pero lo que quiero que se denote es que la libertad de culto es el derecho a que tú tengas la creencia que quieras, a creer, más no a accionar otro tipo de cuestiones. Como yo bien dije, estamos nosotros los ciudadanos, los gobernados, en la actitud o aptitud de hacer todo lo que no tengamos prohibido. Entonces no te estoy cuarteando, tú haz lo que quieras mientras no lo tengas prohibido. Tú tienes derecho a creer en lo que tú quieras.
pero de ahí a que hagas acciones que atenten contra el bien común, contra la colectividad, es lo que ya no se vale, ¿no? O sea, sí tienes derecho, cree, practica lo que quieras, pero si esa práctica ya va a afectar al vecino, y es más, ya no nada más al vecino al lado, sino a toda la cuadra, y es más a toda la colonia, a una ciudad, pues entonces donde ya esa libertad, mi derecho termina en donde empieza el tuyo, claro, ¿no? Y eso es algo muy, muy conocido, bien también lo decía Benito Juárez, que decían que venía Simón Bolívar, que mi libertad empieza donde empieza la tuya, ¿no? Así es. Como los individuos en las naciones, así es. Entonces, es esa parte, derecho a que yo voy a profesar el culto que yo quiera es profesarlo, creerlo, más no hacer acciones. No habla de las acciones. No, las acciones, y como ya dijimos, está la ley, está el Código Penal que dice, no puedes hacer esto, no puedes matar al animal por esto, está esta ley donde dice que puedes haber infracciones, donde puedes tener clausuras, multas o arrestos. Entonces, va a estar delimitada. Porque, como dijimos, la ley sirve para que las conductas que como ciudadanos tengamos ante la sociedad estén debidamente delimitadas para que no vivamos en una situación, pues, como nómada, ¿no? Y lejos de la ilegalidad, sin un orden, claro, porque eso es un orden social. Aparte de ser un orden jurídico, es un orden social, y si no hubiera ese orden, viviríamos en una anarquía, ¿no? Totalmente. Por eso tenemos gobiernos, y parte del gobierno, pues, ese es su orden jurídico. Pues, doctor, le agradezco mucho su tiempo, el dedicarnos estos minutos que estuvimos en esta plática para orientarnos, para conocer un poquito cómo funcionan las leyes y poder entender qué tanto nos afecta, nos beneficia el tener este tipo de leyes y cómo poderlas llevar de la mejor manera para no estar en contra de ella y que obviamente pues estemos en la ilegalidad. Gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar un día más con nosotros y buenas noches. Gracias.